Muy bien, entonces vamos a empezar. Si ustedes gustan, pueden hacer preguntas, por favor, con toda confianza. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? Número uno, no existió una filosofía precolonial. Esta es la lectura tradicional de la historia de la filosofía en el Perú y en Hispanoamérica, según Salazar Bondi. Así, antes de la llegada de los españoles, solo habría existido una cosmovisión, pero no una filosofía propiamente dicha. Sin embargo, si comenzáramos a evaluar posibilidades y asumiéramos que esta tesis es falsa, es decir, si el mundo hubiera sido tal que realmente existió una filosofía antes de la colonia, entonces durante esta época los filósofos, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa C de casa, habrían empleado la razón para plantear alguna tesis filosófica. Bueno, en relación a la pregunta, eh, eh, ¿cuál es el origen de la filosofía eh, latinoamericana? Es decir, ¿existió filosofía antes de la llegada de los españoles a América en el siglo XVI? Hay dos posturas. La que sostiene que hubo filosofía antes de la llegada de los españoles, existió filosofía en la época precolonial, y esta otra, que es la idea más aceptada hasta hoy, que sostiene que solo se puede hablar de filosofía en el Perú y en Latinoamérica a, eh, a, a, a partir del siglo XVI, es decir, con la llegada de los europeos al continente americano, ¿no? Dicho esto, vamos a leer la solución. Se nos pide asumir que el pensamiento precolonial era filosófico. Por otro lado, se cuenta con una caracterización de la filosofía, según la cual esta es crítica, racional, totalizadora, radical, etc. Por tanto, si dicho pensamiento era filosófico, debía poseer esas características. La alternativa C da cuenta de ello, mientras que las demás lo niegan, ¿no? Eh, claro, o sea, si nuestros antepasados hubieran desarrollado un pensamiento filosófico, este habría tenido las mismas características que el pensamiento filosófico que hemos heredado de los griegos y en general de los europeos. Es decir, un pensamiento filosófico este, de carácter crítico, problematizador, racional, totalizador, etcétera, ¿no? Eh, pero claro, esta simplemente es una asunción, estamos asumiendo que fue así. Sin embargo, repito, este, al parecer, no hubo pensamiento filosófico en América Latina hasta antes de la llegada de los españoles, ¿no? Si asumimos que el pensamiento prehispánico fue filosofía y no solo una cosmovisión, por definición debe cumplir con los rasgos universales de esta disciplina, de la disciplina filosófica, o sea, ser un ejercicio racional, crítico, problematizador, etcétera, ¿no? La opción C es la única que le otorga el carácter de actividad intelectual basada en la razón, validando la hipótesis planteada en el ejercicio, ¿no? Pasamos a la pregunta número 2. Un ratito, por favor, solo un segundo. Ya, ahora sí, disculpen. Segunda pregunta.
El debate de Valladolid introduce el concepto de barbarie en la discusión sobre la humanidad del indio. Si el indio es bárbaro, entonces es siervo por naturaleza y dada su naturaleza servicial, estaría justificada la guerra violenta contra él. Carlos, un estudiante de la PRE, cree que una estrategia para refutar a Sepúlveda es negar que el indio sea bárbaro. Sin embargo, María le señala que existe otra estrategia que incluso puede aceptar como premisa, que el indio sí era bárbaro. María recurre a uno de los argumentos de Bartolomé de las Casas, según el cual la respuesta está en la alternativa B de Barco. Los indios solo son bárbaros sin Dios y deben ser evangelizados sin violencia. Bueno, para contextualizar mejor esta pregunta, diremos que el debate de Valladolid es el debate propio de la época colonial en la que participan dos clérigos importantes de origen español. Ellos son Ginés de Sepúlveda, un filósofo conocido en España y en algunos países europeos por haber traducido algunas obras de Aristóteles eh, del griego al latín, y Juan Ginés, perdón, Bartolomé de las Casas, un jesuita que defendía la humanidad del indio, ¿no? A este debate sobre la humanidad del indio y sobre la guerra justa, es decir, sobre cuándo es éticamente justificable el uso de la guerra, el uso de la violencia, ¿no? Para dominar al indio, ¿no? A este debate interesante se le conoce como el debate de Valladolid, ¿no? Ya saben quiénes participaron y cuáles son los temas sobre los que se reflexionó, se debatió. eh, bueno, entonces ahora sí vamos a leer la pregunta, vamos a leer la respuesta, perdón. Bartolomé de las Casas concede a Ginés de Sepúlveda que el indio es un bárbaro, pero introduce una distinción entre tipos de barbarie. Por ejemplo, distingue entre el bárbaro en sentido estricto y el bárbaro sin Dios. Solo los primeros serían siervos por naturaleza y, por tanto, obligados a obedecer. El indio, en cambio, es un bárbaro sin Dios, por lo que no puede ser obligado por la fuerza, sino evangelizado sin violencia, ¿no? Como ya dije aquí, eh, está presente el problema conocido como de la guerra justa, ¿no? Eh, que se plantea de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuándo es éticamente justificable el uso de la guerra o el uso de la violencia, ¿no? Eh, bueno, eh, los españoles, ¿no? Al influjo de Sepúlveda, pensaban que el recurso de la guerra, el recurso de la violencia, se justificaba por cuanto, y aquí se observa el influjo de Aristóteles, ¿no? Los indios son bárbaros, o sea, son inferiores, ¿no? Y por esa inferioridad es que se justifica su dominación, ¿no? Aun cuando sea necesario utilizar la violencia, repito, contra ellos, ¿no? Sin embargo, Bartolomé de las Casas utiliza una estrategia dialéctica, acepta el término bárbaro, pero cambia su definición. Argumenta que existen bárbaros lato sensu, o sea, en sentido amplio, aquellos que no conocen la fe cristiana, ¿no? Ellos son los bárbaros en sentido amplio, ¿no? Los que no conocen la fe cristiana, ¿no? Al no ser bárbaros crueles o de naturaleza servil, ¿no? Como afirmaba Aristóteles, ¿no? Y lo repetía Sepúlveda, no se justifica la guerra, sino una evangelización pacífica, ¿no? Una evangelización pacífica, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 3. Uno de los problemas filosóficos durante la Ilustración fue justificar la independencia.
El separatista Vizcarra Guzmán apelaba a un argumento histórico basado en la tutela. La analogía es aproximadamente la siguiente. A lo largo de la vida de un ser humano, este alcanza la mayoría de edad. Antes de ese momento, la tutela del tutor, por ejemplo, la de los padres sobre el hijo, está justificada. Sin embargo, si el tutor persiste en la tutela y no concede libertad a quien ya ha madurado, entonces se justifica la rebelión del tutelado contra el tutor. Ahora bien, si según Vizcarra Guzmán la rebelión está justificada, de ello se sigue que la respuesta está en la alternativa D de dado. La madurez económica y política del Perú ya ha sido alcanzada como para ser libre. A ver, vamos a contextualizar mejor esta pregunta. Todos sabemos que la historia de la filosofía latinoamericana se divide en varios periodos. Uno de ellos es el de la Ilustración, ¿no? Eh, el periodo ilustrado eh, en la historia de la filosofía latinoamericana reflexiona fundamentalmente sobre la emancipación política. O sea, los pensadores ilustrados, ¿no? Proponían acabar con la dominación impuesta por los españoles, ¿no? Pensaban que ya había llegado el momento de romper vínculos políticos con España. Ya había llegado el momento de acabar con la dominación impuesta por España, ¿no? Ahora, en el periodo ilustrado surgen diversas corrientes de pensamiento, por ejemplo, la separatista, la reformista, ¿no? La reformista, por ejemplo, pensaba que la situación del colono podía mejorar mediante reformas, ¿no? Es decir, haciendo cambios, realizando cambios de autoridades, modificando las leyes, ¿no? Ellos pensaban eso, ¿no? Sin embargo, los separatistas creían que estos cambios ya no se justificaban, ¿no? Que ya había llegado el momento de romper políticamente con España, ¿no? Dentro de la corriente separatista se encuentra la presencia, ¿no? Se encuentra la figura de Vizcarra Guzmán, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, pensador arequipeño, pampacolchino él, autor de la famosa Carta de los Españoles Americanos, ¿no? O Carta a los Españoles Americanos, ¿no? En el que recurre a un argumento basado en la idea de tutela, ¿no? Este, de acuerdo con la cual cuando una persona alcanza la mayoría de edad, bueno, ya puede, pues, ya puede dejar de lado esa tutela, ya puede finiquitar esa tutela, ¿no? Antes de ese momento, la tutela del tutor, por ejemplo, la de los padres sobre el hijo, está justificada, pero no después de que el hijo, ha alcanzado la mayoría de edad, ¿no? Sin embargo, si el tutor persiste en la tutela y no concede libertad a quien ya ha madurado, entonces está justificada la rebelión, la insurrección, ¿no? Del tutelado contra el tutor, ¿no? Si extrapolamos, ¿no? Este caso a la política, ¿no? Latinoamericana de ese entonces se pensaba que los países latinoamericanos ya habían alcanzado la madurez y por tanto ya estaban en capacidad de gobernarse por sí solos, ¿no? O sea, ya había llegado el momento de dar por concluida la dominación de los españoles, ¿no? Muy bien, entonces, la respuesta, repito, está en la alternativa D de dado. La madurez económica y política del Perú ya ha sido alcanzada como para ser libre. Leamos la solución. La condición para que la rebelión esté justificada es que el tutor no libere a quien ya ha alcanzado la madurez. Si la rebelión en el Perú está justificada, entonces una condición mínima es que el país haya alcanzado dicha madurez. Además, se suma el hecho de que España no permitía al Perú ser libre ni política ni económicamente.
Jóvenes, ¿se me escucha bien? Por favor, me gustaría que me confirmen. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha con claridad? A ver qué Sí, dice Sofía. profesor, Se escucha con claridad, Medalí, ¿no? Muy bien, muchas profesor. gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Medalí. Son ustedes muy amables. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Repito, si tienen alguna pregunta en torno a lo que se está exponiendo, pues pueden hacerlo, ¿ya? Pregunta número 4. Durante el romanticismo se enfrentaron conservadores y liberales. El debate giró en torno a la soberanía de la mayoría frente a la soberanía de la inteligencia. Bartolomé Herrera, un conservador, rechaza la soberanía de la mayoría, dado que la voluntad no implica obligación. Si la mayoría es soberana, ello solo sería posible si la voluntad de la mayoría crea una obligación tal que los demás deban obedecerla. Sin embargo, sostiene Herrera, la voluntad solo puede ser de tres tipos: contraria, indiferente o conforme a una obligación ya establecida. Carla evalúa este argumento y no se siente convencida, pues cree que incurre en una petición de principio. Con ello, Carla quiere decir que la respuesta está en la alternativa A de avión. Bartolomé Herrera asume como premisa justamente lo que quiere demostrar. Miren, vamos a contextualizar esta pregunta, ¿ya? Como sabemos, el romanticismo es otra de las etapas, es otro de los periodos en los que se divide la filosofía latinoamericana, ¿no? Una de las características principales del romanticismo, que se inicia unos años después, ¿no? Eh, de que los países latinoamericanos han conseguido su independencia política, ¿no? Más o menos a partir de 1830, por ahí, ¿no? Eh, una característica importante es el predominio de los temas políticos sobre los temas especulativos, ¿no? O sea, los filósofos prefieren reflexionar sobre temas políticos, dada la coyuntura del momento, ¿no? ¿No es cierto? Este, por ejemplo, tratan de determinar cuál es la mejor forma de gobierno para los nuevos países libres, ¿no? La república o la monarquía, ¿correcto? Y en torno a esto surgen dos corrientes: los liberales, ¿no? Que defienden la república, y los conservadores que defienden la monarquía, ¿no? Ahora bien, Bartolomé Herrera era un clérigo, ¿no es cierto? Era un sacerdote eh, de tendencia conservadora. Él estaba a favor de que el Perú siga conectado, ¿no es cierto?, a España, de que el Perú siga siendo parte de esta, eh, eh, o sea, de que el Perú sea un estado monárquico, ¿no? Bueno, como sabemos, el libertador San Martín quería eso, ¿no? Para el Perú. Quería entronizar una monarquía, incluso se dice que viajó a Francia para traer a un rey, ¿no? Mientras que otros, ¿no? Defendían la república como forma de gobierno más eh, adecuada para el Perú. Entre ellos, uno de los más ardorosos defensores fue el solitario de Sayán, me refiero a don José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Un liberal convencido, ¿no? Repito, un ardoroso defensor de las ideas liberales y republicanas, ¿no? Bueno, Bartolomé Herrera, había propuesto la soberanía de la inteligencia sobre la soberanía popular, ¿no? Es decir, para él, ¿no es cierto?
solo la población educada, la población culta, ¿no? Entre comillas, la inteligencia del país es la que debería gobernar, la que debería asumir las riendas del país, ¿no? Bueno, pero vemos cómo es que en su argumentación, este, eh, comete, según Carla, ¿no? Eh, uno de los personajes que aparece en el enunciado, ¿no? Bartolomé Herrera cae en una falacia que se conoce como petición de principio, ¿no? La falacia de petición de principio eh, es una falacia donde la conclusión está contenida en las premisas, ¿no? La conclusión está contenida en las premisas. Herrera quiere demostrar que la voluntad popular no obliga, ¿no? Para ello, define la voluntad de tal forma que siempre depende de una ley previa, ajena a ella. Al definirla de esa manera, ya está negando de antemano que la voluntad pueda ser fuente de ley, que es precisamente lo que debía aprobar, ¿no? Entonces, incurre en una petición de principio. Pasamos a la pregunta número 5. Cristian comienza a revisar la filosofía en el Perú durante la posguerra con Chile. Está convencido de que el progreso de cualquier sociedad implica el empleo de la ciencia como medio para alcanzarlo. Su profesor no está de acuerdo. Considera que, sea cual sea el significado de progreso, este no puede ser producido sino por un espíritu cuya esencia es la libertad creadora. La libertad sería el valor supremo no solo del arte, sino de la vida en general. De ello se deduce que el profesor de Christian ha sido influenciado por, la respuesta está en la alternativa C de Casa, un movimiento antipositivista inspirado en Alejandro de Euler. A ver, ¿qué podemos decir en torno a esta pregunta? ¿No? Con el fin de que nos aclare el panorama. El positivismo es otro de los periodos en los que se divide la filosofía latinoamericana, ¿no? Se cree que el positivismo habría llegado a nuestro continente allá por el año de 1860, 70, por ahí, ¿no? Otros lo sitúan en 1880, o sea, cuando el Perú se encontraba en plena guerra con Chile, ¿no? Viviendo ese fatídico suceso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, sabemos que el positivismo cree en el progreso, ¿no es cierto? Defiende la idea de progreso, pero este solo se logra con la ciencia, ¿no? Para lograr el progreso es necesario promover la ciencia, la tecnología, ¿no? Ahora, debido a su eh, exaltación de la ciencia, debido a su reduccionismo cientificista, ¿no? A reducirlo todo a la ciencia, ¿no? Eh, Solo podemos considerar como válido el conocimiento científico, lo demás no tiene el mismo valor, ¿no? Debido a ello, es que unas décadas después surge como una reacción el espiritualismo, ¿no? Eh, Iniciando, dando inicio a un nuevo periodo en la filosofía latinoamericana conocido como reacción espiritualista, ¿no? El espiritualismo es una filosofía que llegó a nuestro país con Alejandro Deutsch, ¿no? Alejandro Deutsch, un filósofo sanmarquino, fue el que trajo la filosofía de Henri Bergson, filósofo francés, este, que desarrolló una filosofía vitalista, espiritualista, la trajo al Perú y no solo eso, la introdujo, ¿no es cierto?, en los claustros sanmarquinos, ¿no? En las aulas de San Marcos, ¿no? Para su estudio, para su difusión, ¿no es cierto? Dicho esto, creo que ya está más claro, ¿no? Ahora, el espiritualismo, obviamente, ¿no? Coloca en primer lugar al espíritu, ¿no? Lo verdaderamente importante es el espíritu, ¿no es cierto? Y el espíritu se expresa a través de la conciencia, a través de la libertad, ¿no?
a través de la libertad creadora, que es el valor supremo, ¿no? Muy bien, dicho esto, creo que ya está más claro, entonces ahora sí podemos leer la solución. La reacción espiritualista rechaza la postura positivista, según la cual solo importan los fenómenos a los que se accede empíricamente, ¿no? Claro, o sea, el espiritualismo rechaza el positivismo porque todo lo reduce a lo científico, ¿no? A lo que se puede conocer con el método científico. Para el espiritualismo, el valor supremo del ser humano es la libertad creadora, ya que esta constituye una condición necesaria del espíritu. Pasamos a la pregunta número 6. Según Augusto Salazar Bondi, uno de los criterios para determinar la inautenticidad de una filosofía es su carácter imitativo. Además, si una filosofía es imitativa, empleará, entre otras cosas, conceptos y teorías ajenos a su contexto nacional. Ahora bien, si es cierto que la filosofía peruana, desde la llegada de los españoles, ha sido inauténtica, entonces la mejor evidencia de esta tesis es que la filosofía en el Perú, la respuesta está en la alternativa B de Barco, empleó ideas ilustradas para justificar la independencia. A ver, ¿qué podemos decir en torno al enunciado de esta pregunta? Bueno, Augusto Salazar Bondi es uno de los mayores exponentes de la filosofía nacional, ¿no? Es considerado uno de los filósofos más originales de nuestro medio, ¿no? Él ha reflexionado sobre el carácter inauténtico, ¿no? Dependiente, alienado de nuestra filosofía como parte de nuestra cultura, ¿no? Eh, es más, él aboga por acabar, por cancelar con esa situación de inautenticidad, de dependencia, de subdesarrollo, ¿no? Eh, Ahora sí, dicho esto, vamos a leer la solución. Asumir la tesis de la inautenticidad implica que la filosofía haya empleado conceptos o teorías extranjeras. Pacha, Yanantin y Aini no son conceptos foráneos. La inclusión del indio sugiere autenticidad más que imitación. La filosofía de la liberación surge, entre otras razones, como respuesta a la inautenticidad filosófica, por lo que no puede ser evidencia de ello. La mejor evidencia de inautenticidad es que para justificar la independencia se recurrió a ideas ilustradas originadas en Europa, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que se dice en la solución, la muestra más palpable de que el pensamiento filosófico peruano es inauténtico es que para justificar la independencia se recurrió a ideas ilustradas surgidas en el continente europeo. Y es que, en efecto, como todos sabemos, la ilustración es un movimiento intelectual surgido en Europa durante el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, ¿no? Conocido también es que la ilustración eh, eh, influyó en la Revolución Francesa en 1789, en la independencia de los Estados Unidos de 1776, ¿no es cierto? Y su influencia no se queda ahí, sino que trasciende, ¿no? Los continentes, llega a América e influye en la emancipación americana, ¿no es cierto? Entonces, la mejor evidencia de la inautenticidad de la filosofía latinoamericana y como parte de la peruana es que para justificar la independencia hemos recurrido a las ideas de la ilustración surgidas en el continente europeo, ¿no? Es decir, en un medio distinto al nuestro, ¿no? Pasamos a la pregunta número 7. Del razonamiento, todos los M son B.
todos los P son M, entonces todos los P son B, se infiere que su validez, la respuesta está en la alternativa B de Barco, se atribuye exclusivamente a la forma o estructura del razonamiento. A ver, recordemos que en su momento se dijo que verdad y validez son conceptos, digamos, que guardan cierta relación, pero que no significan lo mismo, a pesar de que a veces los usamos indistintamente, ¿no? Como si significaran lo mismo. Sin embargo, ya dije, no significan, no significan lo mismo, ¿no? La verdad es una propiedad de las proposiciones, mientras que la validez es una propiedad de los razonamientos, ¿no? Repito, la verdad es una propiedad de las proposiciones y la validez lo es de los razonamientos. Decimos que una proposición es verdadera cuando el enunciado coincide con el objeto, ¿no? Con aquello a lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, si la proposición dice, ¿no? Los gatos son felinos y efectivamente los gatos son felinos, entonces esa proposición es verdadera, ¿entienden? Si decimos que la capital de Argentina es Buenos Aires y efectivamente la capital de Argentina es Buenos Aires, entonces esa proposición es verdadera, ¿no? Pero la validez tiene que ver fundamentalmente con la forma o estructura de un razonamiento. Por ejemplo, podemos observar que la estructura del razonamiento que estamos viendo en pantalla es la estructura de un silogismo hipotético puro, ¿no? Eh, eh, si P, entonces Q, y Q, entonces R, entonces P, entonces R, ¿no? O lo que es lo mismo, ¿no? Todos los M son B, todos los P son M, entonces todos los P son B, ¿no? Bueno, entonces, la validez de este razonamiento no depende del contenido de las proposiciones que forman parte del razonamiento, sino de la forma o estructura del razonamiento, ¿no? Nosotros podemos cambiar el contenido de las proposiciones M, B, P cuantas veces querramos y el razonamiento va a seguir siendo válido. ¿Por qué? Porque tiene una estructura que permite que esto ocurra así. ¿Entiende? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 8. En una discusión sobre el cambio climático, un científico presenta evidencia empírica sobre el aumento de las temperaturas globales. En respuesta, un comentarista afirma: no vale la pena tomar en serio lo que dice ese científico. Últimamente ha tenido problemas personales y hasta perdió su trabajo en una universidad extranjera, ¿no? Repito, en una discusión sobre el cambio climático, un científico presenta evidencia empírica sobre el aumento de las temperaturas globales. En respuesta, un comentarista afirma: no vale la pena tomar en serio lo que dice ese científico. Últimamente ha tenido problemas personales y hasta perdió su trabajo en una universidad extranjera. Se deduce que en el caso mencionado, el comentarista comete la falacia conocida como argumentum ad. La respuesta está en la alternativa A de avión hominem, pues ataca a la persona en vez de examinar sus argumentos. La falacia conocida como argumentum ad hominem o simplemente falacia contra el hombre se comete cuando, en lugar de refutar los argumentos de una persona, descalificamos a esta, ¿no? La descalificamos eh, moralmente o por sus defectos físicos, ¿no? Entonces, la descalificación es contra la persona, ¿no? O sea, no rebatimos los argumentos de la persona,
sino que recurrimos a un golpe bajo, o sea, a la descalificación física o moral de la persona, ¿no? Ahí se comete el argumentum ad hominem o falacia contra el hombre. A ver, veamos la solución. El comentarista no refuta la evidencia presentada por el científico, sino que desacredita a su persona apelando a su situación personal y profesional. Listo, pasamos a la pregunta número 9. ¿Un objeto pesado cae más rápido que uno ligero en el vacío? Esta pregunta indaga por el rol de la masa del objeto en la caída de los cuerpos. Un estudiante sostiene que el objeto pesado cae más rápido que el objeto ligero. Para corroborar, se dejan caer simultáneamente una pluma y un martillo desde la misma altura en una cámara de vacío. Luego se observa que ambos objetos tocan el suelo al mismo tiempo, contrario a lo que sucede en presencia del aire, donde la pluma cae más lentamente. Voy a volver a leer. ¿Un objeto pesado cae más rápido que uno ligero en el vacío? Esta pregunta indaga por el rol de la masa del objeto en la caída de los cuerpos. Un estudiante sostiene que el objeto pesado cae más rápido que el objeto ligero. Para corroborar, se dejan caer simultáneamente una pluma y un martillo desde la misma altura en una cámara de vacío. Luego se observa que ambos objetos tocan el suelo al mismo tiempo, contrario a lo que sucede en presencia del aire, donde la pluma cae más lentamente. Se deduce de la lectura y siguiendo el método científico general que el soltar una pluma y un martillo al mismo tiempo en una cámara de vacío para observar su caída corresponde a la respuesta está en la alternativa B de Barco, contrastación empírica de la hipótesis formulada. A ver, vamos a ver la solución. ¿Qué dice? La contrastación consiste en someter a prueba las hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. La contrastación requiere a veces la realización de experimentos. Recordemos que el método científico está compuesto por varios pasos, ¿no? Eh, la palabra método proviene del griego meta, que quiere decir ir más allá, y odos, que quiere decir camino, o sea, algo así como camino para ir más allá, ¿no? Para indagar, para realizar un estudio, ¿no? Una investigación, ¿no? Bueno, el método científico comienza con la determinación del problema, luego la hipótesis, ¿no? Luego viene la contrastación, bueno, y así por el estilo, ¿no? Bueno, la contrastación entonces es el paso, ¿no es cierto? La contrastación es el paso eh, eh, donde se pone a prueba la hipótesis mediante la experimentación. O dicho de otra manera, ¿no? En la contrastación, la hipótesis es comparada con los hechos para determinar si estos confirman o refutan la hipótesis, ¿no? La hipótesis es una respuesta tentativa a un problema, ¿no? Por ejemplo, si mi hipótesis es eh, todos los metales se dilatan con el calor, entonces, en la contrastación, lo que yo hago es un pequeño experimento, ¿no? A ver, cojo un trozo de metal y lo someto al fuego para ver si se cumple lo que dice mi hipótesis, ¿no? O para ver si es que se dilata, se derrite, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, entonces en la contrastación se somete a prueba la hipótesis, ¿no? Para ver si los hechos la confirman o la refutan, ¿no? Dicho esto, vamos a leer la solución. La contrastación consiste en someter a prueba las hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. La contrastación requiere a veces la realización de
experimento. Pasamos a la pregunta número 10. Repito. El Círculo de Viena sostenía que el único conocimiento genuino era el científico. Según su criterio de demarcación, el enunciado, dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, sería considerado conocimiento científico solo si es, otra vez, el Círculo de Viena sostenía que el único conocimiento genuino era el científico. Según su criterio de demarcación, el enunciado, dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, sería considerado conocimiento científico solo si es, la respuesta se encuentra en la alternativa de dado, verificable empíricamente a través de datos de la experiencia sensible, ¿no? A ver, recordemos eh, algo acerca del Círculo de Viena, ¿no? La filosofía que desarrollaron los filósofos del Círculo de Viena es conocida como neopositivismo, ¿no? Por ser una prolongación en el tiempo del positivismo, ¿no? Este, el Círculo de Viena quería unificar la ciencia. Digamos que eh, ese es el objetivo más ambicioso de su programa filosófico, ¿no? Dentro de su programa filosófico, la unificación de la ciencia era el objetivo más ambicioso, ¿no? Por ello, sostenían que el único conocimiento válido, el único conocimiento genuino es el científico. Ahora, ellos propusieron un criterio de cientificidad conocido como verificacionismo, de acuerdo con el cual una proposición es científica siempre y cuando su contenido se pueda verificar empíricamente, hablando, ¿no? ¿No es cierto? Si no se puede verificar, entonces no es científica esa proposición, ¿no? Dicho esto, vamos a leer la solución. Para los neopositivistas del Círculo de Viena, el criterio que demarcaba a la ciencia era el verificacionismo. Una proposición solo podía tener sentido y ser científica si era posible establecer su verdad mediante la contrastación con datos provenientes de la experiencia sensorial. Las proposiciones metafísicas o que no quieran someterse a este proceso carecen de sentido obvio. Yo repito, de acuerdo con el criterio verificacionista, de acuerdo con el, con el criterio de demarcación científica propuesto por el Círculo de Viena, una proposición eh, es científica, tiene sentido, si su contenido se puede verificar empíricamente. Si no se puede verificar empíricamente, entonces carece de sentido. No es científica. Forma parte, entonces, de la metafísica, ¿no? ¿Entienden? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 11. Popper manifestaba que la inferencia inductiva es un método poco confiable para el conocimiento científico, ya que jamás podremos garantizar con certeza que lo observado en casos particulares se mantendrá en todos los casos futuros. Por ello, el método científico debe basarse en otro tipo de razonamiento más riguroso y crítico. De acuerdo con Popper, se puede afirmar que el método científico se caracteriza por, a ver, leamos una vez más. Popper manifestaba que la inferencia inductiva es un método poco confiable para el conocimiento científico, ya que jamás podremos garantizar con certeza que lo observado en casos particulares se mantendrá en todos los casos futuros. Por ello, el método científico debe basarse en otro tipo de razonamiento más riguroso y crítico.
De acuerdo con Popper, se puede afirmar que el método científico se caracteriza por la respuesta está en la alternativa C de casa. Seguir un proceso de conjeturas audaces y rigurosos intentos de refutación. Claro, Popper es el filósofo que, contrariamente a lo sostenido por los filósofos del Círculo de Viena, eh, eh, que el criterio de demarcación más adecuado es la falsación, ¿no? Él pensaba esto porque estaba en contra de la inducción, ¿no? Él decía de que nunca a partir de, de- de casos particulares, de hechos observables, podemos concluir de manera definitiva, de manera absoluta, ¿no? Un enunciado general, universal, ¿no? ¿No? Jamás podemos hacer eso. Eh, los enunciados del tipo todo es P nunca nos permiten decir de manera definitiva y absoluta que van a ser así para siempre, ¿no? Por ejemplo, todos los cisnes son blancos, todos los cuervos son negros. Bueno, nunca vamos a poder afirmar que todos los cisnes son blancos o que todos los cuervos son negros, porque nada impide que en algún momento, ¿no es cierto?, podamos encontrar un contraejemplo, o sea, un cisne de otro color, un cuervo de otro color, ¿no? Por más casos de cisnes blancos, por más casos significativos de cuervos negros que hayamos reunido, ¿no? No podemos decir que de manera definitiva y concluyente que todos los cisnes son blancos o que todos los cuervos son negros. ¿Entienden? Para Popper, ¿no es cierto? La ciencia, ¿no es cierto? Es es una empresa eh, eh, que se constituye a través de conjeturas y refutaciones, ¿no? La ciencia implica un proceso de conjeturas audaces e intentos de refutación, ¿no? O falsación, si se quiere, ¿no? Leamos la solución. Para Karl Popper, la inferencia inductiva, o sea, la inducción, no está justificada lógicamente por lo que propone un método hipotético deductivo. Ya dije por qué la inferencia inductiva o la inducción no está justificada lógicamente, porque por muchos casos que hayamos visto de cisnes blancos o cuervos negros, nada nos asegura que en algún momento podamos encontrar un cisne de otro color, un cuervo de otro color, ¿no? O sea, a partir de casos particulares, a partir de la observación de casos particulares, no podemos afirmar una conclusión universal general, ¿no? Definitiva, concluyente, ¿no? ¿No? Según su perspectiva, el método científico no parte de observaciones para llegar a teorías, como lo haría la inducción, sino que comienza con problemas para los cuales se proponen hipótesis audaces que deben someterse a contrastación empírica rigurosa con el objetivo de falsarlas, ¿no? Muy bien, eh, Popper critica la inducción y propone el método hipotético deductivo. Según él, la ciencia no busca verdades absolutas mediante la repetición de casos, sino que propone hipótesis, o sea, conjeturas, que deben intentar ser derribadas, o sea, refutadas o falsadas mediante pruebas clínicas, ¿no? Pasamos a la pregunta número 2. María lee el siguiente titular en una revista científica. El agua destruye el ADN. Preocupada por este mensaje, compra la revista. Sin embargo, al leer el artículo completo, descubre que en el subtítulo, en letras pequeñas, se aclara: cuando se encuentra a temperaturas extremadamente altas durante procesos de laboratorio. María se molesta porque la revista, de manera deliberada, usó un titular sensacionalista que omite información clave
y puede inducir al error. La situación anterior, bueno, la respuesta está en la alternativa C de casa. Es un caso de la falacia de ambigüedad denominada énfasis, ¿no? Bueno, la falacia de énfasis es una falacia eh, eh, que se comete cuando se resalta una parte de la información para sugerir un significado falso o incompleto. El titular, el agua destruye el ADN, es el énfasis engañoso que oculta la condición necesaria. ¿Cuál es? Las temperaturas altas, que aparece luego en letra pequeña, ¿no? ¿Cierto? Leamos la solución. La situación que vio María es un claro ejemplo de la falacia de ambigüedad conocida como énfasis. El titular sugiere una afirmación general y alarmante destinada a llamar la atención del potencial lector. Listo, pasamos a la pregunta número 13. Luis es un joven psicólogo que ve con suma preocupación a través de los medios la violencia provocada por el crimen organizado y la indolente pasividad de quienes hacen las leyes, lo que evidencia una crisis de valores en la sociedad. Lo que más le preocupa a Luis no es el hecho de que estos actos criminales sean no solo malos, sino el que con frecuencia sean además bastante crueles o muy graves y que no respeten géneros ni edades. Conforme al anterior, podemos señalar que los valores, ahí vamos a leer una vez más, ¿ya? Luis es un joven psicólogo que ve con suma preocupación a través de los medios la violencia provocada por el crimen organizado y la indolente pasividad de quienes hacen las leyes, lo que evidencia una crisis de valores en la sociedad. Lo que más le preocupa a Luis no es el hecho de que estos actos criminales sean no solo malos, sino el que con frecuencia sean además bastante crueles o muy graves, y que no respeten géneros ni edades. Conforme a lo anterior, podemos señalar que los valores, la respuesta está en la alternativa de edades. Pueden presentar una intensidad bastante negativa. Como sabemos, los valores se caracterizan por la polaridad, o sea, porque los valores se dirigen a polos contrarios, ¿no? Es decir, eh, eh, todo valor tiene por ello su contravalor, ¿no? Bueno, malo, bonito, feo, justo y justo. Otro valor es la jerarquía, ¿no? O sea, eh, los valores tienen un orden de importancia en relación con otros valores, ¿no? Ese orden de importancia es el resultado de realizar una comparación entre dos valores o más valores, ¿no? Y la gradualidad o grado, que se refiere a la intensidad con la que se presentan los valores. Por ejemplo, yo puedo decir de un plato de comida, por ejemplo, de un plato de arroz con pollo eh, está, eh, que está rico, que está sabroso, que está muy sabroso, que está riquísimo. En esos juicios valorativos que emitimos, que expresamos, ahí se ve la intensidad con la que se capta un valor. De la misma forma que de un futbolista puedes decir, ah, este futbolista es malo, o es muy malo, o es pésimo, ¿no? Ahí se ve la intensidad con la que se capta, ¿no? Un valor, ¿no? La intensidad o grado es una característica del valor. Los valores pueden presentar una intensidad bastante negativa, como en este caso. El crimen de por sí es un acto malo. El agravante aludido aquí es el de la autoría. Pasamos a la pregunta número 14.
Un ingeniero de minas requiere pronto, por motivos laborales, movilizarse constantemente a una zona alejada de la ciudad donde está. Por eso acude a una concesionaria de autos usados, acompañado de un amigo mecánico. El vendedor de la concesionaria le muestra varios autos que se caracterizan por sus recursos electrónicos y por ser bastante vistosos, pero el ingeniero, conforme a sus requerimientos, escoge un vehículo que se adapta a viajes duros y largos. Considerando la elección del ingeniero, podemos afirmar que éste ha actuado conforme. La respuesta está en la alternativa C de casa, al fundamento axiológico propuesto por el utilitarismo. ¿Y cuál es ese fundamento axiológico propuesto por el utilitarismo? Bueno, el utilitarismo sostiene que eh, un objeto es valioso por la utilidad, por el beneficio eh, que nos proporciona, que nos brinda, que nos causa, ¿no es cierto? Es la utilidad lo que hace valioso un objeto, el beneficio, ¿no? La ganancia, bueno, etcétera, ¿no? Leamos la solución. El ingeniero ha calculado la situación más beneficiosa o más útil, que consiste en adquirir un vehículo óptimo para los largos y duros viajes hacia el interior del país. Este se ha guiado por el fundamento axiológico propuesto por el utilitarismo. Pasamos a la pregunta número 15. Adrián es un docente de arte al que le gusta música diversa como el rock o la música romántica, pero le desagrada la llamada música urbana. En cambio, Ana, una amiga de Adrián, sí empatiza con el género urbano y la considera la manifestación más lograda de la música. Considerando esta disparidad de opiniones, podemos afirmar que los valores, la respuesta está en la alternativa E de enano, poseen realmente la característica de polaridad. Bueno, antes ya les había dicho que la polaridad es la característica del valor por la cual todos los valores se dirigen hacia polos contrarios, hacia polos opuestos, ¿no? De ahí que todo valor tenga su contrario, de ahí que todo valor tenga su contravalor, ¿no? Bueno, malo, bonito, feo, justo, injusto, sagrado, profano, ¿no es cierto? Solidario, egoísta y así por el estilo. Leamos la solución. Adrián y Ana manifiestan opiniones diametralmente opuestas con respecto al género urbano. Esto es posible porque los valores poseen la característica de polaridad, ¿correcto? Bien, a ver, como que descansa un poquito la garganta, ¿qué les parece si les doy unos minutos para que ustedes desarrollen las 15 preguntas que nos quedan, desde las 16 hasta las 30? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? A ver qué dice Sofía, qué dice Medalí, qué dice Héctor. ¿Podría qué- pasar la diapositiva para ver las preguntas? Ah, ya. ¿Ustedes no tienen el material? ¿No lo tienen, Sofía? Sofía. Yo no lo he visto. Ya, entonces voy a compartirlo, ¿ya? Ahí está la 16. Vayan resolviendo eso. Disculpe, profe, sí, sí estaba el boletín ahí compartido.
Ah, correcto. Entonces, ¿puedo dejar de compartir? Ya, unos 5 minutitos nomás, ¿ya? Ya, a ver, vamos a continuar con la pregunta 16, ¿ya? ¿Les parece? Alberto y María son una pareja de docentes de comunicación que aprecian mucho el cine de autor. Ambos, tras apreciar Barry Lyndon de Stanley Kubrick, resaltan sus cualidades, la coherencia de sus partes, los planos que imitan cuadros pictóricos clásicos, un adecuado uso de la luz natural, la dramática interpretación de los actores, etc. Debido a estos aspectos visibles y otros, ambos docentes consideran que dicho film es una de las mejores películas realizadas en la historia del cine. Por eso, considerando lo anterior, se puede afirmar que dicha película tiene valor arqueológico porque la respuesta está en la alternativa de dado, posee un sólido sentido, perdón, muestra aspectos valiosos claramente objetivos. Muestra aspectos valiosos claramente objetivos. Recordemos que eh, eh, en torno a la fundamentación de los juicios de valor hay varias posturas, ¿no? La postura subjetivista que sostiene que el valor depende del sujeto. Uno de sus argumentos es que eh, eh, sobre un mismo objeto, eh, las personas tienen una apreciación distinta, lo que prueba que el valor depende del sujeto, ¿no? A algunos les gusta la Coca-Cola, a otros no. Eso prueba que el valor es subjetivo, ¿no? En cambio, el objetivismo sostiene que el valor depende del objeto, ¿no? El valor está determinado por el objeto. Eh, Se sigue que cuando el objeto cambia, nuestras apreciaciones cambian con el objeto, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente en esta pregunta que eh, los docentes, Alberto y María, eh, citan una serie de aspectos objetivos acerca de la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick, ¿no? ¿Por qué? Porque se refieren a la coherencia de sus partes, a los planos que imitan cuadros pictóricos clásicos, etcétera, etcétera, que son cualidades presentes en el objeto, o sea, en la película, ¿no? Y que no dependen del sujeto, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta 17. Dos hermanos, Marcos y Giovanna, que se dedican al diseño gráfico en la avenida Wilson, no comparten los mismos gustos en cuanto a comidas. Por ejemplo, mientras a Marcos el pescado le parece sumamente desagradable, a Giovanna solo le parece desagradable. En este caso se evidencia que los valores, la respuesta está en la alternativa A, manifiestan la característica de gradualidad. Bueno, ya hace un momento dije que el valor presenta diferentes características, la polaridad, la jerarquía y el grado o gradualidad. El grado o gradualidad se refiere a la intensidad con la que se presenta el valor. En el enunciado de esta pregunta se ve claramente esto, ¿no? A Marcos el pescado le parece sumamente, miren, sumamente desagradable. A Giovanna solo le parece desagradable. O sea, ahí se ve claramente la intensidad con la que el valor se presenta, ¿no? Pregunta 18. Un estudiante de física tiene un amigo que no es universitario y que posee una fuerte creencia en que la Tierra es plana. Aunque el estudiante universitario le ha explicado de manera simple que la matemática de tensores explica por sí sola que sí es verdad la intensidad de un cuerpo celeste en el espacio,
El amigo terraplanista piensa que se trata de algo inverosímil. El hecho de que la materia se comprima hacia el centro de su masa y configure algo redondo. Si consideramos las posiciones valorativas de ambos amigos, podemos afirmar que, voy a volver a leer, ¿ya? Un estudiante de física tiene un amigo que no es universitario y que posee una fuerte creencia en que la Tierra es plana. Aunque el estudiante universitario le ha explicado de manera simple que la matemática de tensores explica por sí sola que sí es verdad la esfericidad del cuerpo celeste en el espacio, el amigo terraplanista piensa que se trata de algo inverosímil, el hecho de que la materia se comprima hacia el centro de su masa y configure algo redondo. Si consideramos las posiciones valorativas de ambos amigos, podemos afirmar que la respuesta se encuentra en la alternativa B de Barco. Ambos discuten en torno a valores teóricos. Ambos amigos discuten en torno a valores teóricos cognitivos o del conocimiento. Estos valores a los que se alude en la pregunta son los siguientes: verdadero, falso, verosímil, inverosímil. Claro, o sea, los valores pueden ser de diferentes clases, ¿no? Tenemos los valores religiosos, los valores económicos, los valores éticos, eh, y también tenemos los valores teóricos, cognitivos, que son los que están referidos al conocimiento y dentro de los cuales encontramos pues las categorías de verdadero, falso, verosímil, inverosímil, etc. Muy bien, pasamos a la pregunta 19. Pablo explica a sus estudiantes que el conocimiento verdadero proviene del acceso a las ideas eternas e inmutables, las cuales existen en un ámbito suprasensible. Por su parte, el mundo físico es sólo una copia imperfecta de ese reino ideal, y las disciplinas artísticas, al imitar lo sensible, se alejan aún más de la verdad, constituyendo una imitación de una imitación. Repito, Pablo explica a sus estudiantes que el conocimiento verdadero proviene del acceso a las ideas eternas e inmutables, las cuales existen en un ámbito suprasensible. Por su parte, el mundo físico es sólo una copia imperfecta de ese reino ideal, y las disciplinas artísticas, al imitar lo sensible, se alejan aún más de la verdad, constituyendo una imitación de una imitación. De lo manifestado sobre el arte se infiere que Pablo, la respuesta está en la alternativa E de enano, desarrolla una explicación que sigue la postura platónica, ¿no? Eh, considero que en el enunciado hay algunas palabras que nos permiten llegar con relativa facilidad a la respuesta, porque el texto menciona ideas eternas y el mundo físico como copia imperfecta, ¿no? Es decir, Pablo repite la tesis de Platón, quien despreciaba el arte por ser mímesis de mímesis, o sea, una imitación de las cosas sensibles, que a su vez son imitaciones de las ideas, ¿no? Pasamos a la pregunta número 20. Ana, crítica de arte y docente universitaria, sostiene que el arte bello no persigue un fin práctico, tiene como finalidad la satisfacción en sí, debe ser desinteresada y libre de cualquier propósito utilitario o moral. Para ella, una obra de arte no transmite conocimiento y debe servir a ideologías o causas sociales. Su valor radica exclusivamente en la contemplación pura y en el placer que provoca en el espectador sin subordinación a fines externos. Así,
defiende la autonomía absoluta del arte y la libertad creadora del artista frente a cualquier exigencia práctica o doctrinal. Repito, Ana, crítica de arte y docente universitaria, sostiene que el arte bello no persigue un fin práctico, tiene como finalidad la satisfacción en sí, debe ser desinteresada y libre de cualquier propósito utilitario o moral. Para ella, una obra de arte no transmite conocimiento, debe servir a ideologías o causas sociales. Su valor radica exclusivamente en la contemplación pura y en el placer que provoca en el espectador sin subordinación a fines externos. Así defiende la autonomía absoluta del arte y la libertad creadora del artista frente a cualquier exigencia práctica o doctrinal. De lo expresado en líneas arriba se puede inferir que Ana, la respuesta se encuentra en la alternativa B de Barco, está de acuerdo con la postura estética de Kant, ¿no? De Kant. Recordemos que la estética de Kant es una estética centrada en el desinterés, ¿no? Kant define lo bello como una satisfacción desinteresada, ¿no? Lo bello como una satisfacción desinteresada. Para él, el juicio estético no debe servir para comer, aprender o ser bueno, ¿no? Sino para la contemplación pura, tal como sostiene Ana, ¿no? Leamos la solución. Ana está de acuerdo con la postura estética de Kant, para quien el arte bello debe valorarse por sí mismo, sin someterse a fines prácticos, morales o cognitivos, lo que está de acuerdo con la postura estética de Kant. Pasamos a la pregunta 21. En la perspectiva estética de Sergio, el arte no es un simple objeto de contemplación desinteresada, sino una fuerza vital que brota del impulso creador del artista. Él rechaza la idea de que el arte deba someterse a normas universales o a fines morales, y en cambio defiende que su valor principal radica en afirmar la vida, en exaltar lo dionisiaco y en crear nuevos valores más allá de la verdad racional. Para Sergio, el arte es una expresión de la voluntad de poder y un medio para trascender las limitaciones de la existencia, celebrándola en toda su intensidad y contradicción. Se deduce del texto que Sergio, la respuesta está en la alternativa A, asume la perspectiva nietzscheana sobre el arte. Claro, miren, en el enunciado hay varias palabras a partir de las cuales uno puede deducir la respuesta. Por ejemplo, dionisiaco, ¿no es cierto? Eh, fuerza vital, ¿no? Impulso creador, ¿no? Afirmar la vida, ¿no? Voluntad de poder. Son palabras que pertenecen, ¿no es cierto?, a, a, a la fraseología propia de la filosofía nietzscheana, ¿no? Conceptos como fuerza vital, impulso creador, voluntad de poder y sobre todo lo dionisiaco son pilares de la filosofía de Nietzsche. Para él, el arte es la gran estimulante de la vida y el único consuelo ante la existencia, ¿no? ¿Cierto? El arte es un estimulante de la vida y el único gran consuelo ante la existencia. Para Nietzsche el arte es una manifestación de la voluntad de poder, una afirmación de la vida que surge de lo irracional y lo instintivo y que busca crear valores más allá de la verdad abstracta, lo que coincide con la postura de Sergio. Pasamos a la pregunta 22. En 2019, el artista Banksy organizó una subasta en la que su obra, Niña con Globo, se vendió por más de 1 millón de libras. Inmediatamente después de que el martillo confirmara la venta,
un dispositivo oculto dentro del marco se activó, haciendo pasar la pintura a través de una trituradora integrada. La obra, ahora parcialmente destruida y rebautizada como El amor está en la basura, no solo mantuvo su valor, sino que incrementó su cotización en el mercado del arte, siendo considerada por algunos como una performance en sí misma y una crítica al sistema comercial del arte. A ver otra vez. En 2019 el artista Banksy organizó una subasta en la que su obra Niña con Globo se vendió por más de 1 millón de libras. Inmediatamente después de que el martillo confirmara la venta, un dispositivo oculto dentro del marco se activó, haciendo pasar la pintura a través de una trituradora integrada. La obra, ahora parcialmente destruida y rebautizada como El amor está en la basura, no solo mantuvo su valor, sino que incrementó su cotización en el mercado del arte, siendo considerada por algunos como una performance en sí misma y una crítica al sistema comercial del arte. Se puede sostener que el texto reafirmaría la tesis de Walter Benjamin para quien la respuesta está en la alternativa D de dado. El juicio estético está relacionado con el valor de cambio. Eh, Walter Benjamin analizó cómo la obra de arte perdía su aura, o sea, su carácter sagrado y único, para convertirse en una mercancía. El caso de Banksy muestra que el valor no está en el objeto físico que fue destruido, sino en su valor de cambio dentro del mercado especulativo, ¿no? Veamos la solución. Walter Benjamin sostiene que en la era de la reproducción técnica, la obra de arte pierde su aura y su valor tiende a asociarse cada vez más con su valor de cambio y su función en el mercado, tal como se evidencia en el caso de Banksy, donde la destrucción controlada de la obra no hizo más que aumentar su valor comercial. Pasamos a la pregunta 23. Carlos es un creador digital que diseña animaciones y collages visuales utilizando iconos de la cultura actual como memes, logotipos de redes sociales y personajes de videojuegos. Su trabajo no se exhibe en galerías tradicionales, sino en plataformas virtuales y pantallas urbanas, y a menudo incorpora elementos de publicidad y consumo que reflejan la estética de la sociedad mediática. De acuerdo con los movimientos y géneros del arte contemporáneo, el enunciado se refiere la respuesta está en la alternativa D de dado, arte pop que toma imágenes de la cultura popular y los medios masivos. Claro, el arte pop, palabra que proviene de popular, ¿no es cierto? Está relacionado con el uso de memes, logotipos, la publicidad, videojuegos, y en esencia todo lo que constituye parte de lo popular, ¿no? Eh, de lo que es consumido por eh, la mayor parte de la población, ¿no? Este movimiento rompe la distinción entre cultura de élites y cultura de masas, ¿no? O alta cultura y cultura de masas, utilizando elementos del consumo cotidiano para crear arte, ¿no? Leamos la respuesta, dice, el arte pop se distingue por incorporar elementos de la cultura de masas, la publicidad y los medios de comunicación en sus obras, utilizando una estética accesible y reconocible para el público general, tal como lo refleja la práctica artística descrita. Pasamos a la pregunta número 24. Una de las características del cine de denuncia social es que a través de sus historias y personajes expone y cuestiona problemas estructurales de la sociedad, como la desigualdad, la corrupción o la injusticia. Este tipo de cine no solo entretiene, sino que busca generar reflexión y movilizar al espectador, ya sea a nivel local o internacional,
invitándolo a mirar realidades que a menudo son ignoradas o silenciadas. De acuerdo con la relación del arte con la sociedad, el enunciado hace alusión al arte, la respuesta está en la alternativa C de casa, como cuestionamiento a la sociedad, ¿no? Eh, el texto define al cine de denuncia como una herramienta para exponer y cuestionar problemas estructurales. Esto indica que el arte no solo, no solo es adorno, no solo es una forma de evadirnos de la realidad, sino un ejercicio crítico que busca transformar la realidad social confrontando la injusticia y la corrupción, ¿no? Veamos la solución. El cine de denuncia social utiliza la narrativa audiovisual para examinar y cuestionar las dinámicas sociales, políticas o económicas, promoviendo una mirada crítica y consciente en el espectador. Pasamos a la pregunta 25. Un proyecto de ley exige que quienes aspiren al poder político deben mostrar evidencia de una sólida formación intelectual, acreditando por lo menos un grado o título de alguna universidad nacional o internacional de prestigio. Quienes formularon el proyecto coinciden aproximadamente con, a ver, una vez más, un proyecto de ley exige que quienes aspiren al poder político deben mostrar evidencia de una sólida formación intelectual, acreditando por lo menos un grado o título de alguna universidad nacional o internacional de prestigio. Quienes formularon el proyecto coinciden aproximadamente con. La respuesta se encuentra en la alternativa E de enano, las ideas políticas de Platón acerca de que sean los sabios los que gobiernan, ¿no? Claro, en el enunciado, ¿no? O del enunciado se puede deducir que este, eh, las personas que tienen una gran formación intelectual, aquellas que tienen grados, que tienen títulos, son los más capaces para gobernar, ¿no? El proyecto de ley eh, que exige esto presupone que el mejor gobierno es el de los más capaces, ¿no? Que es lo que en su momento Platón propuso, ¿no? Recordemos que en su obra La República, Platón se muestra partidario de la tesis del rey filósofo. O sea, el filósofo es el más capaz para gobernar por su sabiduría, ¿cierto? Por su sabiduría, por su capacidad, ¿no? Este, veamos la solución. Dice, Platón sostuvo que la sociedad debe ser organizada y dirigida por los hombres más sabios y virtuosos, dando lugar a un modelo político y a una sociedad ideal fundada en las decisiones de quienes obtienen sabiduría para acercarse al bien, es decir, los filósofos. Pregunta 26. La figura del príncipe en la obra de Maquiavelo se refiere a la persona sobre la que recae la responsabilidad de gobernar. La concentración del poder en manos del príncipe, el cual debe actuar inclusive sin escrúpulos morales, es una recomendación para situaciones excepcionales, ya que, otra vez, la figura del príncipe en la obra de Maquiavelo se refiere a la persona sobre la que recae la responsabilidad de gobernar. La concentración del poder en manos del príncipe, el cual debe actuar inclusive sin escrúpulos morales, es una recomendación para situaciones excepcionales, ya que la respuesta está en la alternativa C de casa. En condiciones normales, Maquiavelo defiende un gobierno republicano. Claro, Maquiavelo, en su obra El Príncipe, ¿no?
el príncipe alude al gobernante, ¿no? Es una obra en la que él se ocupa de aquellas situaciones excepcionales, por ejemplo, cuando un Estado está en guerra o cuando está convulsionado por protestas internas, ¿no? Entonces, se refiere a casos excepcionales en los cuales es necesario que el gobierno recaiga en una sola persona, ¿no? Este, cuando el gobernante deba tener, pues, este poder absoluto, ¿no? Pero claro, en situaciones normales, ¿no? Contrarias a la que he escrito, contrarias a situaciones de guerra o a situaciones convulsionadas, ¿no? Maquiavelo se muestra a favor de la república. Para él, la república es la mejor forma de gobierno, ¿no? En su obra Discursos, Maquiavelo manifestó que la mejor forma de gobierno no es la monarquía o principado, sino la república. O sea, un tipo de organización política que funciona sobre la base de tres pilares fundamentales. Pasamos a la pregunta 27. El gobierno de un país ha promulgado un decreto de emergencia para enfrentar una crisis económica. La nueva norma establece que el Estado podrá intervenir las cuentas de ahorros privadas de los ciudadanos, argumentando que el bienestar de la mayoría justifica el sacrificio de algunas libertades individuales. Considerando los principios del liberalismo expuestos en el texto, ¿cuál de los siguientes argumentos sería el más adecuado para invalidar la medida del gobierno? Repito, el gobierno de un país ha promulgado un decreto de emergencia para enfrentar una crisis económica. La nueva norma establece que el Estado podrá intervenir las cuentas de ahorros privadas de los ciudadanos, argumentando que el bienestar de la mayoría justifica el sacrificio de algunas libertades individuales. Considerando los principios del liberalismo expuestos en el texto, ¿cuál de los siguientes argumentos sería el más adecuado para invalidar la medida del gobierno? La respuesta se encuentra en la alternativa B. La legitimidad del Estado reside en que el individuo alcance sus propios fines. Por tanto, un gobierno que amenaza la libertad, o perdón, la propiedad fracasa en su objetivo primordial. Repito, la legitimidad del Estado reside en que el individuo alcance sus propios fines. Por tanto, un gobierno que amenaza la propiedad fracasa en su objetivo primordial. Bueno, obviamente aquí hay una alusión al liberalismo, ¿no? El liberalismo es la doctrina que defiende la libertad como el valor más importante, ¿no? Defiende la libertad, las libertades individuales, ¿no es cierto? Eh, eh, Defiende la competencia, bueno, etcétera, ¿no? Veamos la solución. Dice, el liberalismo sostiene que el poder político debe ser considerablemente limitado con la finalidad de que no se convierta en una amenaza para los tres derechos individuales fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, uno de los padres del liberalismo es el filósofo John Locke, ¿no? Inglés. Bueno, él hablaba estos, sobre estos, eh, sobre estas libertades, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Eh, el liberalismo clásico, que tiene como uno de sus principales eh, defensores a Locke, establece que el Estado se crea para proteger derechos naturales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Si el Estado confisca ahorro, o sea, la propiedad de una persona, rompe el contrato social y pierde su razón de ser, invalidando cualquier argumento de bienestar común que atropelle al
individuo. Pasamos a la pregunta 28. Tras el colapso total de las instituciones gubernamentales en una región aislada, los habitantes deciden organizarse para sobrevivir. Un grupo de ciudadanos propone crear la Comuna de la Concordia. En esta comuna no existen alcaldes ni policías. Las decisiones se toman en asambleas populares donde todos tienen el mismo peso. Además, basan su economía en el intercambio de bienes según la necesidad de cada familia, confiando en que la inclinación natural de los vecinos es ayudarse mutuamente. ¿Cuál de las corrientes de filosofía política se ajusta mejor a la organización de la Comuna de la Concordia y por qué? Bueno, la respuesta está en la alternativa D de dado, el anarquismo, porque la estructura se basa en la autogestión, la solidaridad y el apoyo mutuo, eliminando instituciones coercitivas, ¿no? Bueno, en el enunciado hay varias palabras que nos permiten deducir la respuesta, ¿no? Por ejemplo, eh, 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 cuando en el enunciado se habla de una comuna en la que no existen alcaldes ni policías, eh, o lo que es lo mismo, ¿no? No existen autoridades, no existe poder, ¿no? Sabemos que se está aludiendo a una tesis central del anarquismo, palabra que proviene de a, que quiere decir sin, y arqué, poder, autoridad, gobierno. O sea, anarquía quiere decir sin poder, sin autoridad, sin gobierno. Entonces, cuando se dice que no existen alcaldes ni policías, estás diciendo no existe el poder, ¿no? El anarquismo es contrario a cualquier institución o poder que coacte la libertad humana. Las decisiones se toman en asambleas populares donde todos tienen el mismo peso. Además, basan su economía en el intercambio de bienes según la necesidad de cada familia y así por el estilo, ¿no? Muy bien, leamos de todas maneras la solución. Dice, los anarquistas sostienen que los seres humanos están inclinados naturalmente al altruismo, una dimensión que debe ser perfeccionada con la finalidad de que se alcancen altos niveles de cooperatividad, ¿no? Eh, la comuna de la Concordia, ¿no? Tal como se presenta en el ejemplo o en el enunciado, carece de jerarquías, o sea, alcaldes, policías, y se basa en la ayuda mutua natural. Estos son los principios del anarquismo, tal como lo planteó en su momento Kropotkin, ¿no? El príncipe Pedro Kropotkin, quien confiaba en la capacidad humana de organizarse socialmente de forma horizontal sin necesidad de un Estado represor, ¿no? Kropotkin es una de las figuras más importantes del anarquismo, como lo es Bakunin, como lo es Malatesta, bueno, etcétera, etcétera. Pasamos a la pregunta 29. Carlos sostiene que el comunismo es la etapa final del desarrollo de la historia y se caracteriza por la ausencia de propiedad privada, clases sociales y Estado. Sin embargo, para alcanzar este orden de cosas, primero debe instaurarse la dictadura del proletariado, lo cual implica que repito, Carlos sostiene que el comunismo es la etapa final del desarrollo de la historia y se caracteriza por la ausencia de propiedad privada, clases sociales y Estado. Sin embargo, para alcanzar este orden de cosas, primero debe instaurarse la dictadura del proletariado, lo cual implica que la respuesta está en la alternativa E de enano, la clase obrera derrote políticamente a la burguesía. Bueno, la dictadura del proletariado es una fase de transición hacia la sociedad sin clases, que es la meta de la historia según el marxismo, ¿no? El objetivo del marxismo es crear una sociedad sin clases, libre de explotación, libre de injusticias, ¿no?
La dictadura del proletariado es esa fase de transición donde el proletariado toma el poder del Estado para imponerse sobre las estructuras capitalistas. Es el paso necesario antes de llegar al comunismo, ¿no? Y ahí tienen una diferencia importante con el anarquismo, ¿no? El anarquismo también persigue la creación de una sociedad sin clases. También está en contra de la propiedad privada. Eso tienen en común el anarquismo y el marxismo. Una diferencia importante es que el anarquismo cree que se puede pasar directamente de la revolución a la sociedad sin clases, ¿no? El marxismo, por el contrario, considera que esto es utópico, es irrealizable, que es necesario una fase de transición, la cual es la dictadura del proletariado, antes de llegar a establecer la sociedad sin clases, que es la meta de la historia, ¿no? Si así son las cosas, entonces podemos decir que aquellos países en los que triunfó un gobierno comunista, generalmente usando la violencia revolucionaria, ¿no? Se quedó ahí, en la dictadura del proletariado, porque en ningún caso en el mundo a ningún grupo ha llegado a establecer una sociedad sin clases, ¿no? Pasamos a la pregunta 30 y última. El gobierno de Nacionalia planea implementar una reforma laboral para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Sin embargo, un importante organismo financiero internacional advierte que si se aprueba dicha ley, el país perderá su calificación crediticia. Al mismo tiempo, una empresa transnacional que emplea a miles de ciudadanos amenaza con trasladar sus fábricas a otro continente si aumentan los costos operativos. Ante estas presiones, el Congreso de Nacionalidad decide archivar la reforma a pesar de que la mayoría de la población la apoyaba. A partir del caso proporcionado, ¿qué fenómeno contemporáneo explica mejor la decisión tomada por los representantes políticos de Nacionalidad? A ver, otra vez, el gobierno de Nacionalidad planea implementar una reforma laboral para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Sin embargo, un importante organismo financiero internacional advierte que si se aprueba dicha ley, el país perderá su calificación crediticia. Al mismo tiempo, una empresa transnacional que emplea a miles de ciudadanos amenaza con trasladar sus fábricas a otro continente si aumentan los costos operativos. Ante estas presiones, el Congreso de Nacionalidad decidió archivar la reforma, a pesar de que la mayoría de la población la apoyaba. A partir del caso proporcionado, ¿qué fenómeno contemporáneo explica mejor la decisión tomada por los representantes políticos de Nacionalidad? La respuesta se encuentra en la alternativa de Barco, la reconfiguración de la política mundial con la cual la soberanía de los estados se ve redefinida por el influjo de actores extraestatales. Eh, el caso de Nacionalia ilustra cómo el Estado-nación ya no es totalmente soberano, ¿no? Cuando en, cuando, cuando en la respuesta se habla sobre, o cuando en las alternativas de la pregunta se habla sobre actores eh, extraestatales, eh, nos estamos refiriendo a organismos financieros y transnacionales, ¿no? Las transnacionales, de acuerdo con esta visión, con esta óptica, con esta perspectiva, han incrementado tremendamente su poder y su alcance, ¿no? Tienen más poder real que el Congreso o la voluntad popular, condicionando las leyes a los intereses del mercado global, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, repito, es la alternativa B.
Leamos la solución y con eso terminamos. Las relaciones internacionales han traído consigo el protagonismo de distintos actores, tales como los organismos financieros internacionales, tales como el FMI, por ejemplo, el Banco Mundial, por ejemplo, las empresas transnacionales y las organizaciones no gubernamentales. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final. Yo les agradezco muchísimo por tu paciencia. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. Si no es así, entonces hemos dado por concluida esta sesión. Les agradezco y será hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Cuídense mucho, muchas gracias, hasta luego. Fue un gusto Gracias, profesor. conocerlos. Gracias, Medalí, fue un Gracias, gusto profe. conocerlos. Gracias, Gracias, Héctor. profesor. Gracias, Pavel, fue un gusto conocerlos. Gracias, Jessica. Nos vemos, cuídense.